Evangelio de hoy. Jueves 27 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles. Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes. Perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo. Y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús anuncia que Jerusalén será rodeada por ejércitos, Él no solo describe un acontecimiento histórico, sino que revela una verdad profunda sobre la fragilidad de todo lo que el ser humano construye, invitándonos a mirar más allá de lo material y a comprender que ninguna estructura terrena puede ofrecernos la seguridad que solo Dios garantiza. Al hablar del asedio que vendrá sobre la ciudad, Jesús muestra cómo incluso aquello que parece indestructible puede tambalearse cuando la vida nos coloca frente a situaciones que no controlamos, recordándonos que la verdadera fortaleza no proviene de muros de piedra, sino de un corazón enraizado en la fe. Este anuncio no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia de haber cerrado el corazón al llamado de Dios. Y por eso Jesús llora por su pueblo. Porque Él desea salvarnos, no condenarnos. Y cada palabra suya es una súplica, para que abramos los ojos espirituales antes de que sea demasiado tarde. Cuando el Señor afirma que serán días de venganza, no lo hace desde el rencor, sino desde la claridad profética que muestra cómo las decisiones que tomamos tienen peso eterno, y que rechazar la verdad siempre trae consecuencias que nos hieren más de lo que imaginamos. El texto destaca que habrá gran angustia en la tierra, revelando que la vida humana, cuando se aleja del designio de Dios, termina sumida en conflictos que parecen no tener salida. Porque fuera de la luz divina todo se vuelve confusión y oscuridad. Cuando Jesús dice que muchos caerán al filo de la espada, muestra la crudeza de las consecuencias históricas. Pero también nos enseña que toda violencia que se desata en el mundo es reflejo de la violencia interior que los seres humanos permiten crecer en su corazón, sin acudir a Dios para sanarla. El anuncio de que Jerusalén será pisoteada por los gentiles nos recuerda que, cuando abandonamos la presencia de Dios, las fuerzas del mundo ganan terreno y nos arrastran a una vida donde la fe parece desaparecer. Aunque en realidad es un llamado urgente a recuperar lo perdido. Jesús revela que este tiempo de desolación tendrá un límite.
Porque incluso en medio del caos, Dios mantiene su misericordia como un faro, que señala que ninguna prueba es eterna, y que todo sufrimiento tiene un término cuando el corazón decide volver al Señor. Al anunciar señales en el sol, la luna y las estrellas, Jesús muestra que incluso el cosmos refleja la inquietud espiritual del ser humano, y que los desórdenes visibles en el cielo son símbolo de los desórdenes invisibles, que se gestan en las almas que viven sin esperanza. Cuando las naciones entren en angustia por el estruendo del mar, se expresa la condición humana que se siente desbordada por fuerzas que no controla, recordándonos que sin la presencia divina, la vida puede sentirse como un océano tempestuoso que amenaza con tragarnos. El temor que invadirá a muchas personas frente a lo que vendrá al mundo revela cómo la humanidad, cuando olvida a Dios, pierde incluso la capacidad de interpretar el sentido de los acontecimientos. Porque sin fe todo se vuelve caos y desesperación. Jesús afirma que las potencias del cielo serán sacudidas, indicando que llegará un momento en que todo lo creado manifestará una transformación profunda, como si Dios mismo agitara la realidad, para despertarnos del letargo espiritual que adormece nuestras almas. En medio de estas conmociones, Jesús anuncia que veremos al Hijo del Hombre venir sobre una nube con poder y gloria, proclamando la gran esperanza cristiana, la certeza de que todo sufrimiento desemboca en la revelación definitiva del amor victorioso de Dios. Esta venida gloriosa no es un motivo de terror para quienes creen, sino la manifestación de la promesa cumplida. El momento en que la justicia divina hará brillar la verdad, y el reino de Dios será revelado en toda su majestad. Jesús nos invita a levantar la cabeza cuando estas cosas comiencen a suceder, porque la redención estará cerca. Lo cual significa que, incluso cuando el mundo parezca derrumbarse, la fe nos permite vivir en una esperanza serena que nadie puede arrebatar. Levantar la cabeza es un gesto profundamente espiritual, porque simboliza no rendirse ante la oscuridad, no dejar que el miedo determine nuestras decisiones, y confiar en que Dios actúa, incluso cuando los acontecimientos parecen contradictorios o incomprensibles. Jesús nos enseña que la redención no es una idea abstracta, sino una realidad viva que avanza hacia nosotros. Una presencia divina que nos envuelve, nos sostiene, y nos rescata de aquello que amenaza nuestra paz interior. Cuando el Señor habla de comienzos, nos recuerda que toda crisis tiene un punto de inicio, y que discernir espiritualmente esos primeros signos es esencial, para no dejarnos arrastrar por la confusión, sino permanecer firmes en la fidelidad. La invitación a no temer aparece implícita en estos versículos, porque Jesús sabe que el corazón humano tiembla fácilmente, y por eso nos ofrece una palabra que encierra consuelo, fortaleza, y una promesa capaz de sostenernos incluso en los momentos más oscuros. El pasaje nos invita a contemplar los acontecimientos no desde la mirada humana, que se llena de angustia, sino desde la mirada del reino, en la cual cada evento, por más dramático que sea, se convierte en una puerta hacia la renovación espiritual. Jesús nos llama a no perder la perspectiva eterna, porque cuando la mente se fija solo en lo inmediato, el miedo nos paraliza. Pero cuando recordamos que Dios conduce la historia, recuperamos el equilibrio interior que nos permite permanecer en paz. Cada señal descrita por Jesús es una pedagogía divina,
Una forma en la que Dios habla a los seres humanos. Para mostrarles que nada en este mundo es definitivo. Y que todo nos invita a abrir los ojos de la fe para reconocer su presencia. La angustia de las naciones representa el desconcierto de un mundo que ha puesto su seguridad en lo material, en estructuras económicas, políticas, científicas y sociales, olvidando que sin Dios todo cobra un carácter inestable y vulnerable. El estruendo del mar que menciona Jesús simboliza las fuerzas que sobrepasan la capacidad humana, recordándonos que la existencia no puede reducirse al control que intentamos ejercer, sino que requiere aprender a confiar en el poder que sostiene el universo. Las potencias del cielo que serán sacudidas revelan que, incluso en los ámbitos que consideramos inmutables, Dios puede intervenir para despertarnos, para mostrarnos que la vida es más que lo visible, y que todo está orientado hacia su plan de salvación. El anuncio de la venida del Hijo del Hombre es la cúspide de la esperanza cristiana, porque indica que la historia no terminará en el caos, sino en la manifestación gloriosa del amor que transforma todas las cosas para siempre. La nube sobre la cual Él vendrá es símbolo de la presencia divina, de esa luz misteriosa que acompañó a Israel en el desierto, y que ahora reaparece como señal de que Dios cumple lo que promete sin retraso y sin engaño. Jesús vendrá con poder, lo que significa que su victoria será total, sin oposición alguna, y que todo lo que antes nos amenazaba quedará sometido a su autoridad divina y a su justicia perfecta. Jesús vendrá también con gloria, lo cual expresa la belleza radiante de Dios, la luz que disipará toda sombra, y que llenará de claridad el corazón de aquellos que perseveraron en la fe. En ese día, quienes han confiado en el Señor no sentirán miedo, sino una profunda alegría, porque reconocerán que todo su esfuerzo por permanecer fiel tuvo un sentido eterno y una recompensa celestial. El llamado de Jesús a levantar la cabeza es también un llamado a sanar la visión interior, a dejar de mirar únicamente las amenazas externas, y aprender a ver la presencia amorosa de Dios actuando, incluso en momentos donde todo parece derrumbarse. Levantar la cabeza es un gesto profético, porque significa vivir desde la esperanza y no desde el miedo. Significa recordar que somos hijos de un Padre que no abandona, y que la historia humana está en manos de aquel que gobierna con justicia eterna. Jesús nos enseña que la verdadera vigilancia cristiana no es ansiedad, sino confianza. Una confianza madura que no desconoce el sufrimiento, pero tampoco se deja aplastar por él, porque sabe que la última palabra siempre la tiene Dios. Cada signo anunciado por Jesús nos invita a profundizar en la fe, porque solo quien vive en gracia puede interpretar espiritualmente los tiempos, comprender que nada sucede por casualidad, y reconocer que todo forma parte de un plan eterno de amor. Este pasaje también revela la fragilidad del mundo, recordándonos que no debemos construir nuestra seguridad sobre lo pasajero, sino sobre la roca firme que es Cristo, quien permanece fiel incluso cuando todo lo demás se tambalea. Jesús nos advierte con amor, para que no pongamos nuestro corazón en aquello que no puede salvar, para que comprendamos que el mundo puede ofrecernos ilusiones de estabilidad, pero solo Dios puede darnos una seguridad absoluta y eterna. Las palabras del Señor también nos enseñan a no vivir adormecidos,
A no dejarnos llevar por la rutina. Y a no ignorar los movimientos espirituales que suceden en nuestro interior y en la historia. Porque Dios siempre está hablando. Jesús nos prepara para que no nos sorprendamos cuando el mundo entre en crisis. Porque Él ya nos advirtió. Y quien escucha su palabra no se derrumba, sino que permanece firme, confiado y lleno de esperanza. Este Evangelio nos recuerda que la fe no consiste en evitar dificultades, sino en mantenernos fieles mientras atraviesan. Porque la fidelidad en tiempos difíciles purifica el corazón y lo fortalece para la eternidad. Jesús nunca prometió un camino sin pruebas, sino una presencia constante en medio de ellas. Una fuerza divina que sostiene, anima y guía a quienes permanecen en él con corazón sincero. Cuando vemos señales en el mundo, no debemos caer en el pánico, sino recordar que el Señor está cerca, actuando con poder y preparando el corazón de los fieles para un encuentro glorioso. La esperanza cristiana no es ingenuidad. Es certeza. Una certeza basada en la palabra de Jesucristo, quien nunca ha mentido, y quien ha prometido acompañarnos hasta el fin de los tiempos. La redención final no es solo un evento futuro, sino un proceso que ya está en marcha. Porque cada día Dios obra en nuestras vidas, purifica el corazón y nos prepara para su gloria eterna. El mensaje de Jesús es un llamado a profundizar en la oración. Porque solo la oración enciende la luz interior, fortalece la fe y nos permite reconocer los signos de Dios con claridad y discernimiento. En medio de las crisis, la oración se convierte en un refugio, un alimento y una fuente de sabiduría divina que nos ayuda a mantener la calma, la serenidad y la esperanza. Jesús quiere que vivamos atentos, pero no angustiados, fuertes, pero no confiados en nosotros mismos, y listos, no para huir, sino para perseverar hasta que Él venga. Este pasaje nos invita a examinar el corazón, a ver si estamos viviendo según el Evangelio, o si nos hemos dejado atrapar por el miedo, el materialismo, o la indiferencia espiritual. Jesús nos advierte para salvarnos, no para asustarnos, porque su palabra es luz que guía, fuerza que sostiene, y misericordia que abraza a todos los que buscan vivir en fidelidad. Ver los signos y no temer es un acto de fe profunda, porque significa creer que Dios tiene el control. Incluso cuando la lógica humana no puede entender lo que sucede frente a nuestros ojos. Los fieles están llamados a caminar con firmeza espiritual, confiando en que cada paso está sostenido por la mano amorosa del Señor, quien jamás abandona a aquellos que han puesto su vida en Él. Levantar la cabeza es una postura de victoria interior, un modo de declarar que el miedo no reina en nosotros. Porque Cristo es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro defensor. El mensaje de Jesús nos invita a no dejarnos dominar por la desesperanza. Porque la desesperanza cierra los ojos, pero la fe los abre para ver la obra de Dios incluso en las sombras. La venida del Hijo del Hombre será un acto de justicia, donde el mal será derrotado definitivamente. Y los fieles encontrarán la plenitud del amor que Dios les había prometido desde el principio. Cada acontecimiento del mundo, por más caótico que parezca,
Está orientado hacia esa manifestación gloriosa, cuando todo será renovado y transformado en la luz eterna de Cristo. Jesús quiere que vivamos con esperanza alerta, no con miedo paralizante. Porque quien vive en esperanza puede atravesar cualquier dificultad sabiendo que nada es definitivo, excepto el amor de Dios. La redención está cerca, dice Jesús. Y con esas palabras nos recuerda que la salvación no es un sueño lejano, sino una certeza que avanza hacia nosotros con misericordia infinita. Cuando el mundo parece derrumbarse, los hijos de Dios no pierden la paz. Porque saben que la verdadera vida no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia del Señor en su corazón. Jesús nos enseña a leer los tiempos con sabiduría espiritual, a no dejarnos engañar por apariencias, y a reconocer que Dios habla incluso a través de los acontecimientos que parecen más desconcertantes y difíciles de aceptar. La fe madura se demuestra en la capacidad de confiar sin entenderlo todo, de permanecer firmes sin ver soluciones inmediatas, y de esperar en Dios incluso cuando el mundo dice que todo está perdido. Jesús promete que la redención llegará, y esa promesa basta para sostener el alma en medio de cualquier tribulación. Porque palabra suya es palabra eterna, fiable, luminosa y llena de verdad. Cuando Jesús anuncia que las fuerzas del cielo serán sacudidas, nos invita a mirar más allá de nuestras seguridades humanas. Porque incluso aquello que creemos inamovible puede temblar. Y solo permanece firme la fidelidad de Dios. Pues su amor no se derrumba aunque todo alrededor parezca quebrarse. Recordándonos que nuestra verdadera estabilidad no está en lo visible, sino en la gracia que nos sostiene silenciosamente día tras día. El anuncio de señales cósmicas no es para espantarnos, sino para despertarnos de nuestra rutina espiritual, y ayudarnos a entender que el reino de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que avanza hacia su cumplimiento. Y que cada uno de nosotros es parte del plan divino que se despliega a través de la historia. Jesús quiere que comprendamos que cuando el mundo grite confusión, el discípulo debe elevar más su oración. Porque la oración es luz en medio de la tempestad. Y es también la fuerza que nos permite mantener la calma cuando otros desfallecen. Pues quien ora se sostiene en la roca que nada puede mover. La angustia de los pueblos que Jesús menciona no es ajena a nuestra realidad contemporánea, ya que también hoy vemos naciones divididas, corazones confundidos, y sociedades que pierden su dirección moral. Pero dentro de ese caos, Cristo nos recuerda que Él sigue siendo nuestra brújula segura, y que quien se aferra a Él no camina a oscuras. Cuando Jesús habla del mar rugiendo y de las olas estremeciéndose, alude también a nuestros propios desbordes internos. Esas emociones que a veces parecen salirse de control. Esas tormentas del alma que nos impiden ver con claridad. Y sin embargo, en medio de ese mar agitado, la voz de Cristo nos dice, no temas, yo estoy contigo. Jesús anuncia que los hombres desfallecerán de miedo. Pero el discípulo no está llamado a desfallecer, sino a confiar con más intensidad. A poner su mirada en el Señor aun cuando todo indique peligro. Porque la valentía del creyente no nace de su fuerza humana, sino del Espíritu Santo que lo fortalece desde dentro. El mensaje de Jesús sobre la caída de los poderes celestes nos recuerda que ninguna fuerza del mal es eterna. Y que incluso las estructuras más oscuras del pecado tienen fecha de caducidad.
Pues la victoria final ya pertenece al Cordero de Dios, quien derrotó a la muerte y a toda tiniebla con su sacrificio en la cruz. Todo este discurso de Jesús no es para sembrar terror, sino para cultivar discernimiento y mostrar que los signos no anuncian destrucción sin sentido, sino el nacimiento de un mundo nuevo preparado por Dios, donde ya no habrá dolor, ni llanto, ni división, porque Cristo vendrá a restaurarlo todo en plenitud. Jesús proclama que entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Y esta es una de las promesas más consoladoras del Evangelio, pues nos recuerda que la historia no termina en oscuridad, sino en el triunfo luminoso del Señor, quien volverá no como un niño en un pesebre, sino como Rey glorioso que hará nuevas todas las cosas. La venida gloriosa de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza cristiana, porque así como Él vino una vez en humildad, vendrá de nuevo con majestad divina. Y esa certeza debe sostenernos en los momentos de duda, recordándonos que ningún sufrimiento presente es definitivo, pues todo desembocará en el abrazo eterno de Dios. Cuando Jesús dice que al ver estas cosas debemos levantar la cabeza, nos enseña que la postura del cristiano no es la derrota, sino la dignidad de quien confía en su Señor. Porque incluso en la prueba, sabemos que el auxilio divino está cerca, y que Dios jamás abandona a los que esperan en Él. Levantar la cabeza significa no dejarnos asfixiar por los problemas, no permitir que la tristeza domine nuestro espíritu, y comprender que el amor de Dios está por encima de cualquier adversidad, porque su presencia nos envuelve incluso cuando no la percibimos claramente, sosteniéndonos de maneras misteriosas. Jesús afirma que nuestra liberación está cerca, y esa frase debe grabarse en nuestro corazón como un sello de esperanza, porque a veces creemos que nuestros dolores no tendrán fin. Pero Cristo asegura que nada es eterno excepto el amor, y que Él mismo vendrá a rescatarnos de toda injusticia. El mensaje de Jesús nos instruye a interpretar los signos, pero no desde el miedo, sino desde la vigilancia confiada. Porque cada acontecimiento puede ser una invitación divina a acercarnos más a Él, a ser más fieles, y a vivir con mayor profundidad nuestra fe. Cuando Jesús menciona que el verano está cerca al ver brotar las hojas de la higuera, nos recuerda que Dios siempre envía señales de vida incluso en tiempos duros, y que en medio de cualquier invierno espiritual, Él prepara un renacer que a veces no vemos de inmediato, pero que llega con suavidad y poder renovador. El Señor nos enseña que así como reconocemos los ciclos de la naturaleza, también debemos reconocer los ciclos espirituales. Porque hay momentos de poda, de crecimiento, de lucha y de florecimiento. Y en todos ellos Dios trabaja silenciosamente en nuestro interior. Jesús quiere que vivamos atentos, no ansiosos. Porque la vigilancia cristiana no es tensión, sino conciencia amorosa. Una manera de vivir despiertos, abiertos a la acción del Espíritu Santo que siempre nos habla, aunque muchas veces no lo notemos. Cuando Cristo declara que el reino de Dios está cerca, nos invita a reconocer que su presencia ya está entre nosotros. En cada gesto de amor, en cada acto de misericordia, y en cada corazón que decide creer. Porque el reino no solo se manifestará al final de los tiempos, sino que ya germina en quienes viven según el Evangelio. Jesús también nos enseña que sus palabras no pasarán.
Y eso significa que su verdad es indestructible. Que ningún poder humano, político, social o espiritual podrá borrarlas. Porque su palabra es vida eterna. Es luz para el camino. Y es roca firme donde podemos descansar sin temor. Jesús nos llama a permanecer firmes incluso cuando el horizonte se oscurezca. Porque la fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos desde lo más profundo del corazón. Y quien confía en Dios no se derrumba ante las dificultades. Pues sabe que el Señor sostiene cada paso aunque el camino sea incierto. La insistencia de Cristo en que estemos atentos nos revela que la espiritualidad no es pasividad, sino un dinamismo constante en el que el alma se abre a los movimientos del Espíritu, dejando que Dios inspire, corrija, fortalezca y renueve nuestra vida sin que nos dejemos arrastrar por el adormecimiento del mundo. Jesús también nos exhorta a no dejar que nuestros corazones se carguen con preocupaciones mundanas. Porque cuando el alma se llena de angustias pierde su libertad para escuchar a Dios. Y las preocupaciones excesivas se convierten en cadenas invisibles que nos roban la paz. Mientras Cristo quiere liberarnos para que vivamos con gozo y serenidad. La invitación a vivir vigilantes implica aprender a discernir lo que edifica y lo que destruye. Lo que acerca a Dios y lo que lo aleja. Porque la vida espiritual es un camino de elecciones continuas. Y en cada decisión se juega el crecimiento o el retroceso de nuestra fe. Por eso Jesús quiere que caminemos con mirada clara y corazón despierto. Jesús dice que ese día llegará como una trampa para quienes viven distraídos. Recordándonos que la indiferencia espiritual es uno de los mayores peligros. Porque hace que el alma se vuelva tibia, perezosa, insensible a la voz de Dios. Mientras que la vigilancia mantiene viva la llama interior que ilumina cada paso. Esta advertencia del Señor no es para sembrar miedo, sino para recordarnos que la vida es un don precioso que no debe vivirse en automatismo, sino con conciencia y gratitud. Sabiendo que cada día es una oportunidad para amar, perdonar, servir y acercarnos más a Dios. Jesús nos enseña que este día llegará sobre todos los habitantes de la tierra. Lo cual subraya que nadie está excluido de la mirada amorosa de Dios, ni del llamado a la conversión. Porque todo ser humano está invitado a vivir con sentido, con responsabilidad y con la esperanza puesta en las promesas del Señor. La universalidad de este anuncio también revela que Dios no actúa para unos pocos, sino para toda la humanidad. Mostrando que su salvación es un regalo amplio como el cielo y profundo como el amor eterno. Y que nadie queda fuera de su deseo de rescatar, sanar y restaurar lo que se ha perdido. Jesús nos pide que oremos en todo momento. Porque la oración no es un acto ocasional, sino el aliento del alma que nos mantiene unidos al corazón de Dios. Y solo quien ora con constancia puede estar fuerte ante las pruebas. Porque la oración llena de luz lo que antes era oscuridad. Orar en todo momento significa tener un corazón que recuerda a Dios en cada situación. Que vive con la conciencia de su presencia. Y que se abre continuamente a su gracia. Permitiendo que el Espíritu transforme la mente. Renueve las emociones. Y fortalezca nuestra esperanza incluso en tiempos difíciles. Jesús dice que debemos orar para tener la fuerza necesaria para escapar de lo que ha de venir. Lo que implica que no basta la fuerza humana para enfrentar los desafíos del mundo, sino que necesitamos la asistencia divina.
Porque solo Dios puede darnos el valor, la sabiduría y la resistencia espiritual para permanecer firmes en medio de la tribulación. Jesús también afirma que debemos mantenernos en pie delante del Hijo del Hombre. Y esto nos recuerda que la meta de la vida cristiana no es la comodidad, sino la fidelidad, la perseverancia, la pureza del corazón y el anhelo profundo de agradar a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. Estar en pie delante del Hijo del Hombre significa vivir con coherencia, con integridad interior, sin doblez, sin máscara, dejando que la luz de Cristo ilumine nuestras intenciones y purifique aquello que todavía necesita conversión. Porque Dios mira el corazón más que las apariencias. Jesús nos enseña que la vigilancia se alimenta de la oración. Y la oración se fortalece con la vigilancia. Porque ambas realidades se entrelazan para mantenernos despiertos espiritualmente, evitando que el desgaste del mundo apague nuestro fervor, y permitiéndonos caminar guiados por la luz divina. Cristo quiere que no vivamos a la deriva, sino con propósito, con claridad de espíritu, sabiendo que nuestra vida tiene sentido y misión, y que cada día es una oportunidad sagrada para crecer en amor, en santidad y en servicio hacia los demás. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos invita a reconocer que no estamos solos en el camino, porque el Padre nos acompaña con ternura. El Hijo nos fortalece con su ejemplo y su palabra. Y el Espíritu Santo nos guía desde dentro, iluminando nuestro entendimiento y dando paz a nuestro corazón. A través de estos anuncios sobre el futuro, Jesús también nos revela que la historia humana no es un caos sin dirección, sino un camino que avanza hacia la plenitud del reino de Dios. Y que cada acontecimiento, incluso los más dolorosos, pueden ser parte del proceso mediante el cual Dios purifica, educa y salva a su pueblo. Jesús nos asegura que quien permanece fiel hasta el final será salvado. Y esa promesa nos impulsa a no rendirnos ante las dificultades, a no retroceder cuando la fe sea puesta a prueba, y a recordar que cada acto de perseverancia cuenta. Porque Dios ve nuestros esfuerzos y recompensa a quienes luchan por mantenerse firmes. Este discurso de Jesús es una invitación a vivir con esperanza, no con miedo. Porque el cristiano no espera la destrucción del mundo, sino la venida definitiva del amor, la llegada plena del reino, y la manifestación gloriosa de Cristo que traerá justicia, paz y restauración para todos los que confían en Él. Así, esta reflexión nos recuerda que ante cualquier tribulación debemos levantar la cabeza y confiar en el Señor. Porque su presencia es nuestra seguridad. Su palabra es nuestra guía. Y su amor es nuestra fortaleza infinita. Sabiendo que Él vendrá con poder y gloria para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.